y el munus regendi, que es el oficio de gobernar. Cuando a un obispo le jubilan, como en mi caso, pasamos a la condición de obispos eméritos, permanece en nosotros el munus docendi, es decir, el oficio de enseñar. Ese no se pierde nunca. El munus sanctificandi no se pierde nunca, en la celebración de la Eucaristía o en la celebración de los sacramentos reservados al obispo, como puede ser la confirmación, a no ser que en caso extraordinario lo haga un vicario episcopal, o puede ser, pues, en fin, otras cosas, la bendición de los óleos, lo comentaba antes, la bendición de los óleos o la consagración del Santo Clima. Y está el munus regendi, que eso nos lo quitan a los, gracias a Dios. Me han quitado los 15 de guardar. Tengo que guardar a nadie. Y eso nos ha dicho la liberación tan grande. Porque yo creo que de las tria munera que dice esta exhortación, y cuando dice la Sagrada Liturgia también, el más pesado es el munus regendi. Y en una diócesis como esta, ese munus regendi es muy delicado. Son más de 300 sacerdotes. Son, yo no recuerdo las parroquias, eran 127. Fíjate, 127 parroquias, pero que abarcan una población y se va aproximando ya a los 2 millones de habitantes. Pensad en Valdemoro, cuando empezó la diócesis de Getafe en el año 91, Valdemoro tenía 40.000 habitantes. Ahora, pues según los últimos datos de los sociólogos del ayuntamiento, se va aproximando ya a los 100.000. Es algo exagerado, ¿no? Y bueno, en Pinto ha pasado exactamente lo mismo. Y bueno, en otros pueblos, por ejemplo, hay ya 4 ciudades de creo que son, que ya rozan los 200.000 o pasan de los 200.000. Como es Getafe, tenía 160.000 cuando empezamos el año 91 y está tocando los 200. Leganés, que yo creo que ya supera los 200. Fuenlabrada, que supera los 200, yo creo, desde hace tiempo, y Móstoles, que supera con creces. Imaginaros lo que es el gobierno de esas 70 y tantas parroquias y de, en fin, toda esa multitud de personas de todas clases y condición. Porque es verdad que la Iglesia es la comunidad de los creyentes, la comunidad cristiana, los discípulos de Jesús, pero la Iglesia tiene una relevancia social muy grande, tiene un peso social muy grande, y el obispo se ve obligado, y debe hacerlo, en virtud de ese munus regendi, de tener relación pues, con todas las instancias que tienen una influencia en la vida social, no solamente las instancias políticas, sino también civiles, todo tipo de grupos sociales. Por ejemplo, a mí una cosa que me sorprendió mucho fue la importancia, por lo menos en Getafe, y en Móstoles también, en Leganés, de las casas regionales. Y a ellos les gusta también que el obispo se haga presente en sus fiestas, que se haga presente en algunos momentos relevantes, cuando hay que inaugurar algo local, cuando hay que... Bueno, son cargas que el obispo hace pues, por deber pastoral y por cercanía a los fieles, pues estar cerca de todo tipo de gente, por el significado social que tiene su ministerio. Bueno, pues voy a leer lo que dice el texto. Precisamente en esta perspectiva, está hablando de la vida pastoral, resalta la importancia de la visita pastoral, auténtico tiempo de gracia y momento especial, más aún único, para el encuentro y diálogo del obispo con los fieles. Claro, es un momento único. La visita pastoral te permite esa relación directa. A veces el obispo pues es difícil el acceso porque tiene una agenda apretadísima, no puede atender a todos, y es verdad que ahora en la tercera hay un obispo auxiliar, y la carga del ministerio episcopal se reparte entre los dos, pero aún así es imposible. Claro, con una población que se aproxima a los 2 millones de habitantes es muy difícil, y a veces lo que le llega al obispo son más bien situaciones conflictivas o, en fin, problemas que surgen inevitables, o tareas, por ejemplo, de ir actualizando las infraestructuras de la diócesis.
las parroquias, los locales para una finalidad pastoral. Eso lleva muchísimo tiempo. En mi caso, cuando empezó la diócesis, había dos urgencias muy grandes que mi antecesor, con una gran clarividencia, lo tuvo en cuenta. Hacía falta más parroquias. Eso es lo que es necesario. Cuando había una nueva organización con gente venida de muchos lugares y que venían, pues constituían pues, espacios de población pues, muy desintegrada, cada uno desde su sitio, con su mentalidad. Y las parroquias, creo que esto nadie lo puede negar, son un elemento unificador dentro de un barrio, humanizador, que crea relación entre las personas. Yo creo que la institución, pensar en la parroquia del Pilar, es posiblemente la institución que más gente agrupa y que más labor de humanización, de relación, de conocimiento, de llegar a los problemas de las personas, de todo tipo, problemas pues de salud con los enfermos, problemas educativos, problemas incluso de influencia también y de colaboración para mejorar pues, las circunstancias de cada barrio. Bueno, pues quiero decir que claro, esa oportunidad, esa posibilidad de ver al obispo de una manera tan directa como lo vais a ver ahora, es muy difícil, pues desde que es un tiempo de gracia y es un momento único para el encuentro y el diálogo del obispo con sus fieles. Va a estar con usted una semana entera. Vais a tener la oportunidad de hablar personalmente con él. Él, me imagino, Jorge le dará la lista de personas que quieren hablar con él personalmente. Y posiblemente, si tienen el confesionario, también tiene algo de reservado, pues si alguno quiere acercarse a este sacramento con algún programa especial, o sin programa especial, sencillamente porque tiene el hábito de confesarse, quiere hacer una confesión con el obispo. Entonces, esa relación tan directa, tan personal, porque el obispo es la que ha venido muchas veces, pero viene a cosas concretas, viene unas confirmaciones, o viene una inauguración, o viene algún evento especial que haya sido una fiesta, la fiesta de Cristo, la fiesta de la Virgen del Rosario, pues el Corpus Christi, pues actualmente yo lo digo muchísimas veces, pero no es lo mismo. Vienes a una fiesta, te meten en la sacristía, te ponen los ornamentos, porque sí, es verdad que en la Eucaristía el obispo puede hablar y en la homilía puede decir muchas cosas y puede ejercer también una labor de magisterio. Pero esa relación directa se hace en la vida pastoral. Y por otro lado, también en la vida pastoral, el obispo no se queda solamente en lo que es la parroquia y las actividades propiamente parroquiales. El obispo va a visitar colegios, el obispo va a visitar también, aquí no hay hospital, pero visita también el hospital, va a visitar a los enfermos. Si conocéis o tenéis en la familia alguna persona enferma, ese es un aspecto muy bonito. A mí me ayudó muchísimo la visita a los enfermos, después los enfermos lo han recordado mucho. Yo solía hacer en la visita a los enfermos a un crucifijo, una crucecita, y después la familia, muchas eran personas mayores, ancianas, pues la familia me lo decía, los hijos o los nietos, si tiene esa crucecita que usted le dio, lo tiene en su mesilla como un tesoro, y la presencia del obispo con un enfermo en esos momentos le sorprende, porque parece que el oficio del obispo es inaccesible. Eso cuidarlo mucho. Si conocéis a un enfermo, incluso, sobre todo enfermos que tengan una fe, que quieran recibir el sacramento, normalmente lo que hace el obispo en la lista de enfermos es administrar la opción de los enfermos, si es que no lo ha recibido, o llevar la Eucaristía, o incluso si hay alguna persona un poco alejada de la fe, pues también es bueno, y si le agrada al enfermo y quiere recibirlo, pues es estupendo. Y después otras muchas cosas. Yo he hecho de todo. Yo he inaugurado hasta una carnicería, que fue me regalar una morcilla de queso. Era un paquetito y pues eso tenían interés. Y una ferretería también inauguré y bueno, cosas de estas. Y después el tema de los colegios es muy interesante, sobre los colegios, de todos los colegios públicos o concertados no católicos, o sea, no de identidad católica. Eso es muy interesante, porque hay una presencia ahí de la Iglesia y yo ahí me he encontrado de todo. Porque
normalmente la visita pastoral a los colegios se hace a través del Consejo Religioso, de una escuela pública. En los concertados depende, porque muchos concertados son cooperativas y entonces hay una fundación, hay una junta directiva y depende de cómo piensen los cooperativistas y si hay alguno un poco, en fin, alejado de la iglesia o incluso con prejuicios, pues pone dificultades. Pero a la clase de religión no se puede negar. Y si unos padres han elegido que su hijo reciba clase de religión, forma parte de esa enseñanza la presencia del obispo. Es como si un profesor de literatura se niega a recibir a un premio Nobel o a un escritor famoso, un bestseller. Forma parte, digamos, de la asignatura, ¿no? Entonces, en ese sentido, por parte del profesor de religión no he tenido ningún problema. Y por parte de los directores, en general, tampoco. Y si ha habido alguna reticencia, ha sido por el consejo escolar. Si alguno de vosotros está en consejos escolares, es muy interesante si el director plantea el tema, incluso sugiere la posibilidad de que el obispo visite el colegio. Es muy interesante apoyar al director en el consejo escolar, porque hay gente muy ideologizada y todo lo que sea, pues poner trabas a la iglesia, pues lo hace. Pero a veces es más por ideología que por propia convicción. Pero bueno, en general la experiencia que he tenido ha sido muy positiva en los colegios. Prácticamente casi todos los directores, salvo algunas excepciones que ahora os contaré, ha sido muy gratificante. Normalmente se visita la clase de religión en el horario propio de la asignatura, no se hace nada extraordinario. En algunos colegios lo que hacen es unir a todos los que tienen clase de religión, a los de primaria, a los de secundaria y a los bachilleres, también por las diferencias de modo de hablar a cada uno, el que una pedagogía diferente, ¿no? En otros ha podido ir clase por clase, bueno, lo cual supone por parte del obispo dedicar más tiempo, pero hay una mayor cercanía y la experiencia es muy buena, porque los chicos preguntan, el archivo del obispo, sobre todo si va a consultar en Fajil y la cruz pectoral, les impacta mucho. Y, bueno, y en algunos colegios, pues me ha recibido el colegio entero. Lo ha consultado con el consejo escolar, lo han visto oportuno, lo han aprobado, y lo diré yo en un colegio es el único caso. Es un colegio de Getafe, el colegio Santa Teresa, me parece que se llama. Por ahí me recibieron en el hall enorme que había detrás del colegio con banderitas. Eso es un caso, antes era el hall, antes cuando era obispo en un pueblo, pues era una fiesta y los niños iban con sus banderitas. Bueno, solo ha habido un caso. Pero había otros casos pues, muy curiosos. Por ejemplo, me ocurrió donde fue en este pueblo que hay Cenicienta, no, Caras a los Vídeos. En Caras a los Vídeos pues visité el colegio público y vi que el director ponía muchas reservas. En lugar de entrar por la entrada principal, me estaba esperando en la calle, muy amable, pero me metió por otra puerta. Y me llevó directamente a la clase de religión. Pero en Caras a los Vídeos, el colegio público que yo visité, yo creo que solo hay uno, pues quizá ya más porque ha crecido mucho Caras. Pues ese pabellón es un área bastante amplia y ahí son pabellones. Entonces, para pasar de un pabellón a otro, tenemos que ir por el jardín o por el patio. Y me ocurrió la anécdota simpática de que yendo de un pabellón a otro, acompañado del director, siempre son muy correctos y muy en su sitio. O sea, en general, el aspecto, digamos, del respeto institucional se ha cumplido. Yo no tengo que quejarme por nada en absoluto, ¿no? Pues cuando iba de un pabellón a otro, una profesora, desde la ventana, señor obispo, y yo, venga para acá, que le estamos esperando. Yo le miré, era profesora de lengua, no era clase de religión. Y yo miré al director, ¿qué hago? No, vaya usted, si lo pide ella, vaya. Y ahí estuve con los alumnos de lengua, que fue muy entretenido, porque también los chicos preguntan cosas, curiosidades, a veces te salen por petenegras, pero las petenegras se pueden aprovechar y convertir las petenegras en una catequesis, ¿no? Bueno, los colegios, aquí tenéis bastantes colegios, es muy interesante. Bueno, y después, lo que es muy interesante es ya la relación directa con todos los grupos que van a afrontar. Voy a leer completo el número,
que no es excesivamente largo. Dice, en la visita pastoral a la parroquia, dejando a otros delegados, a veces el obispo delega el delegado de enseñanza o el delegado de catequesis ya para problemas concretos que se puedan plantear, ¿no? O para la discusión. Normalmente la visita pastoral se hace conjuntamente el otro titular y el obispo auxiliar, porque los dos comparten el ministerio apostólico. Y da lo mismo que venga el obispo auxiliar que el obispo titular, da lo mismo. Además, gente pues lo comentan, harán su resumen, no sé si la nota exacta también de las reuniones, y las actas no se leen con mucha, porque a lo mejor el obispo va dando algunas sugerencias, incluso propone alguna cosa. Bien, pues por eso dice, dejando a otros delegados el examen de las cuestiones de tipo administrativo, el obispo ha de dar prioridad al encuentro con las personas. Ha de dar prioridad al encuentro con las personas, empezando por el párroco y los demás sacerdotes. Es una semana entera en que el obispo está en contacto permanente con el párroco o el vicario, que es lo mismo, lo que lo posibilidad el titular de la parroquia, párroco y vicario es lo mismo. Normalmente incluso es como que muchas visitas. Es el momento en que ejerce más cerca de su pueblo el ministerio de la palabra, el ministerio de la santificación y la guía pastoral. ¿Ves? Los tiempos el ministerio de la palabra, la enseñanza, el ministerio de la santificación, solamente, y el ministerio de la guía pastoral. Aquí no dice gobierno pastoral, que suena muy mal, sino guía pastoral. En contacto más directo, eso es lo que dice, con las angustias y las preocupaciones y las alegrías y las expectativas de la gente, con la posibilidad de soltar a todos a la esperanza. Es decir, que no es cuestión en el diálogo con el obispo de hablar de temas estructurales o de temas de organización, pues eso saldrá indudablemente, que a lo mejor el obispo tiene que dar una palabra para iluminar o guiar, dar alguna orientación, pero sobre todo es donde poner acento. Contacto más directo con las angustias, las preocupaciones, las alegrías y las expectativas. Yo esto lo he agradecido mucho. Gracias a las visitas pastorales yo puedo tener pies en el suelo y no irme por las nubes y hablar y predicar pues del mar y de los peces al margen de lo que la gente está viviendo y sintiendo. Eso es muy importante. Por eso en el diálogo que puedes tener o bien personal o bien en los grupos que el obispo vaya citando, plantear vuestras expectativas, vuestros problemas. Habrá problemas que son de carácter personal y para eso están las entrevistas personales o la confesión. Pero habrá cosas que son más de tipo general que te preocupan o de tipo social. No hay que tener miedo, preguntarle al obispo lo que queráis. El obispo tiene la suficiente inteligencia sobre todo en el caso de don Ginés. En el caso mío pues habría que poner muchos matices, pero en el caso de don Ginés puedo asegurar que es un hombre muy inteligente, que tiene una gran capacidad comunicativa y que tiene mucha empatía, o sea, conecta, ya veréis con qué facilidad conectará con vosotros. Y si es una cuestión de tipo público que os está preocupando, pues eso hay que, pero sobre todo en el plano humano, en el plano espiritual. Por ejemplo, una cosa que preocupa a todas las familias es la educación cristiana de los hijos, la iniciación en la fe, cómo plantear la catequesis, cómo plantear después cuando ya van creciendo, son adolescentes, jóvenes, cómo plantear ese vínculo con la Iglesia, que a veces se va debilitando, se va perdiendo, y crea en los padres a veces sentimientos como de culpa, de su humano, no he sabido educarle, no he sabido... Bueno, yo creo que estos temas que se cumplen, es decir, problemas son temas comunes. Y quien dice eso, pues dice problemas de tipo laboral, cómo ser testigo de la fe en un medio totalmente ajeno a la fe, un medio civil, si es prudente, si no es prudente. Asegurar que es un hombre muy inteligente, que tiene una gran capacidad comunicativa y que tiene mucha empatía, o sea, conecta, ya veréis con qué facilidad conectará con vosotros. Y si es una cuestión de tipo público que os está preocupando, pues eso hay que, pero sobre todo en el plano humano, en el plano espiritual. Por ejemplo, una cosa que preocupa a todas las familias
es la educación cristiana de los hijos, la iniciación en la fe, cómo plantear la catequesis, cómo plantear después cuando ya van creciendo, son adolescentes, jóvenes, cómo plantear ese vínculo con la Iglesia, que a veces se va debilitando, se va perdiendo, y crean los padres a veces sentimientos como de culpa, de humano, no he sabido educarle, no he sabido... Bueno, yo creo que estos temas que cumplen, es decir, problemas son temas comunes. Y quien dice eso, pues dice problemas de tipo laboral, cómo ser testigo de la fe en un medio totalmente ajeno a la fe, un medio civil, si es prudente, si no es prudente, ser testigo de la fe, o cómo hay que hacerlo eso, o en qué circunstancias. Ahí hay muchos temas, incluso no tengáis ningún miedo de preguntar también pues, la situación política. Claro, nos afecta, ¿cómo nos afecta? Y afecta a todos, y afecta a la Iglesia. O sea, no tengáis ningún temor en preguntar lo que queráis. Cuando se hace con respeto al obispo y con respeto al resto de las personas, y no marcando también una opinión, sí, que puede ocurrir, y eso nos pasa a todos, ese defecto. Primero damos nuestra opinión, y después preguntamos, para que nos den la razón. Eso no es preguntar. Preguntar es abrirme para recibir una luz. Yo planteo la cuestión, digo que es un tema que me afecta, que me preocupa, que no sé cómo intervenir, cómo actuar, cómo hacerme presente, porque por un lado no quiero ser ajeno a lo que sucede en mi país, pero por otro lado no sé si es de mi incumbencia o tengo que hacerlo de una manera determinada, con prudencia, contando con nosotros, o de una manera personal o de una manera colectiva, preguntar qué está haciendo la Iglesia. En el caso de Don Ginés tenéis además el punto a favor de que Don Ginés, además de ser obispo de Getafe, él forma parte del comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal. En la organización, podemos decir, en el organigrama de la Conferencia Episcopal, está el presidente, el Consejo de Gobierno, podemos decir, presidente, vicepresidente y secretario general. Y después hay un comité ejecutivo que se reúne todos los meses. Y ahí, pues, por ejemplo, una de las cosas que plantea son las relaciones también exteriores de la Iglesia, pues, en temas de enseñanza, o en temas de moral, o en temas de convivencia social. Bueno, y él está muy al campo. O sea, y él tiene mucha información, y os puede decir también, que a veces que preguntamos, ¿qué hace la Iglesia? Y ante todo esto, ¿qué hace la Iglesia? Pues él no lo dirá, y lo dirá de una manera autorizada. Bueno, por eso digo que este tema es importantísimo, el de la relación personal, y aquí hace énfasis. Dice que las preocupaciones, las alegrías y las expectativas de la gente, con la posibilidad, añade, de exhortar a todos a la esperanza. Yo creo que el motivo principal de una visita pastoral es motivar en la esperanza, es despertar en esperanza, es animar. Y puede animar en tres cosas que son propias del ministerio episcopal, que son el obispo tiene una función, un ministerio de unidad, dar unidad, es punto de referencia para toda la diócesis. Y eso es muy importante. La presencia del obispo seguro que fortalecerá la comunión entre vosotros, la comunión con otras realidades diocesanas. La parroquia no es una isla, que vive su mundo, tiene sus cosas, sus problemas. No, la parroquia está inserta en una comunidad diocesana, y a la hora de planificar cosas, a la hora de hacerse presente en la vida de la diócesis, es muy importante que ellos pues también tengan presente, incluso a la hora de plantear necesidades, esas necesidades habrá que encuadrarlas dentro de las necesidades generales de toda la diócesis. Entonces tiene un ministerio, podemos decir, de comunión. Después tiene otro aspecto muy importante del obispo, es el de la enseñanza, el de confirmar en la fe, el de exhortar en la fe. Él tiene el carisma del magisterio auténtico. El obispo está en comunión con todos los obispos de la Iglesia Universal
y los obispos de la Iglesia Universal están en comunión con el Papa, como el sumo pontífice. Entonces, a la hora de plantear cuestiones de fe, el obispo tiene esa misión tan importante de fortalecer la fe, de exhortar, de clarificar. Por eso el obispo se reunirá con catequistas, dará una catequesis a los niños, irá a los colegios, porque una de las misiones del obispo es exhortar a la fe, fortalecer la fe, y a veces se cuelan también pues formas de pensar o creencias que no son parte del magisterio de la Iglesia. Afortunadamente nosotros tenemos desde Juan Pablo II el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un referente maravilloso para saber dónde está el contenido de la fe, lo que suele llamar el depósito de la fe, las cosas que hay que creer, y quitar adherencias que a veces se mezclan pues de supersticiones o de cosas desviadas. Sobre todo hay un tema muy delicado en lo que se refiere a confirmar en la fe, es el tema moral. Hay temas morales, por eso dediqué la entrevista personal con el obispo, pues puede ser para estas cuestiones que son más reservadas, más personales, y que el obispo puede dar una luz y se puede poner también, puede abrir los ojos a lo que es el magisterio de la Iglesia, ya no lo que dice don Jorge, don Joaquín o don Juan Carlos o el párroco de la Asunción, no, es en este sentido la voz de la Iglesia, la voz autorizada de la Iglesia, está en conjunción con la Iglesia Universal. Y después otro aspecto muy importante es la animación apostólica. Hay una palabra casi técnica que aparece varias veces en los signos apóstoles, que es una palabra griega que es difícil de traducir, que es la parresía. Parresía se puede traducir pues por ánimo, por fortaleza, por valentía, en fin, es una palabra de esas que tiene muchos contenidos. Entonces, el obispo lo que hace es exhortarnos a esa inquietud apostólica, al esfuerzo apostólico. No podemos estar ajenos a lo que sucede en el mundo. No podemos ser indiferentes a que personas a lo mejor cercanas a nosotros se alejen de la Iglesia. Tiene que haber una inquietud, un fortalecimiento de ese ánimo apostólico, de sentirnos llamados al apostolado. ¿Veis estos tres aspectos de la unidad como clave? Fomentar la comunión dentro de la parroquia, con la diócesis, con la Iglesia Universal. El aspecto de la enseñanza, de clarificar las cuestiones de la fe y confirmarnos en la fe y clarificarnos también aquellos temas en los que tengamos dudas. A veces los sacerdotes oímos y es que cuando hablo con un sacerdote me dice una cosa y cuando hablo con otro me dice otra, y a ver quién tiene razón. Pues puede haber cosas que son opinables. Muy bien, pues entonces Santa Teresa decía que ante las cosas opinables elijo la que más me conviene. Claro. Ahora hay cosas que no son opinables, que forman parte del depósito de la fe, que son cuestiones morales de una gran envergadura. Y además, vivimos en una situación en la que se confunde lo legal con lo moral, y al que haya leyes que defienden cuestiones inmorales no quiere decir que por una cosa sea legal, moralmente sea aceptable. Y hay muchos temas que no es necesario también pormenorizar. También la virtud de la prudencia. Claro, la prudencia pues es la virtud que guía todas las demás virtudes. Una caridad sin prudencia pues te puede convertir, puede hacer desaguisados. Te quiero tanto que acabo ahogándote de tanto abrazo. O te quiero tanto que te tengo atosigado y tienes que alimentarte, tienes que cuidarte, en algún momento. No, la prudencia. Hasta aquí sí, hasta aquí no, buscar el momento oportuno, cada persona es diferente. Bien, pero sí que es muy importante tener claro los criterios morales. En esto, gracias a Dios, también el magisterio de la Iglesia ha avanzado muchísimo, muchísimo. En los magisterios de los últimos papas, de Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, ahí ahora el Papa León ya va también
manifestando muchas cosas, cuestiones que son pues delicadas y que se plantean de muy diversas maneras, pues es muy importante. Y hay en concreto, de Juan Pablo II, hay un documento muy importante que se llama Veritatis Splendor, y es como un pequeño tratado importantísimo sobre la teología moral fundamental. La teología moral fundamental lo que aborda son los fundamentos de la moral. Entonces hemos vivido unos años, una cultura, bueno, ya desde el siglo XIX, incluso casi antes, pero por donde se ha puesto el acento en el subjetivismo, en el sujeto, en mi sentimiento, lo que a mí me va bien, lo que veo las cosas desde mí, desde mis emociones, el subjetivismo. Ya desde Kant, que separa la razón pura de la razón práctica, y después, no digamos ya sus discípulos, hasta que llega un momento en que ese subjetivismo pues se convierte en relativismo, y el relativismo, sobre todo ante el desastre de las dos guerras mundiales del siglo pasado, ellos que se creían que la razón daba respuesta a todo, vieron que esas catástrofes de las guerras terribles que sufrió Europa, la razón pues se había convertido en algo irracional, al final caen en el nihilismo. La verdad no existe, todo es relativo, voy a vivir mi vida, meterme en mí mismo. Entonces eso crea pues unas condiciones de convivencia muy difíciles, cuando cada uno ve lo suyo solamente. Bueno, entonces en esta carta, es encíclica, ahí Juan Pablo II habla del aspecto objetivo, que la moral no es solamente el sujeto, es el objeto, es decir, es la realidad. Hay que ver las cosas en sí mismas y a partir de esas cosas, y es verdad, con la luz de la fe, con la iluminación de la palabra de Dios y también con el criterio de mi razón, que también hay que conjugar la razón y la fe. La fe no es irracional, pero la razón no da respuesta a todo. Entonces, eso matiza muy bien porque se fueron introduciendo en el pensamiento moral de la Iglesia una serie de doctrinas que eran contrarias al pensamiento católico. Por ejemplo, estas doctrinas que decía, cuando es buena la intención, pues todo está permitido. Lo que importa es la intención de la persona, pero con eso se puede llegar a verdaderas aberraciones. O sea, un terrorista que cree que poniendo una bomba en un mercado está salvando a su pueblo y defendiendo la libertad de su pueblo, y mata a 40 personas, y en su conciencia cree que es lo que tiene que hacer, porque está defendiendo una causa noble. Pero hasta qué extremo se puede llegar. Eso ya son casos límites, pero a veces cuando caemos en un subjetivismo extremo, pues podemos caer en estas cosas, ¿no? Y por ejemplo, en esta encíclica, el Papa dice que hay cosas que objetivamente son malas, intrínsecamente malas, incluso independientemente de la intención. Aunque en una conciencia errónea alguien pueda llegar a pensar que eso es correcto, sin embargo, eso objetivamente es malo, y siempre es malo, porque daña a la persona, porque destruye la convivencia, porque va en contra de la propia razón. Bueno, quiero decir que en este diálogo con el obispo, y ahora aterrizo, estas cuestiones morales muy delicadas, y yo creo que el obispo también tiene también una capacidad de discernimiento pues importante, porque se une a él los conocimientos teológicos que tiene, el contacto con otros obispos, que hace mucho, a mí me ayudó muchísimo. Para mí las asambleas plenarias de los obispos, son 2 al año, pues yo aprendía mucho, claro, soy instalación que he hecho para no meter la pata, pero que el escuchar a otros obispos me ayudaba muchísimo, y luego respondían a problemas que tenían en sus diócesis y cómo lo iban afrontando a la luz de la fe. Bueno, sigo leyendo. Es el momento en que más cerca de su pueblo, es el momento en que está más cerca de su pueblo.
el ministerio de Amparados, y la vida pastoral en contacto más directo con las angustias, preocupaciones, alegrías y expectativas de la gente, con la posibilidad de soltar la esperanza. Este tema de la esperanza es importante, porque yo creo que uno de los problemas hoy, los pecados, es el de la esperanza, la desesperanza. Es decir, esto está fatal, aquí no hay que cambiar, pero ya no solamente en el orden social o político, sino a veces en órdenes más cercanos a nosotros, nuestra propia familia, en el lugar donde trabajamos, en la convivencia con nuestros propios familiares, que a veces ahora en los encuentros familiares de Navidad, pues eso es acusa, hay que tener un cuidado con este cuñado, con el otro, que hay temas que no se puede hablar porque ya sabes cómo piensa, y vamos a... Bueno, pues en esta ocasión el obispo tiene sobre todo un contacto directo con las personas más pobres, los ancianos y los enfermos. Ahí hay una preocupación, por eso la visita es muy importante. La visita a la residencia de ancianos, que se va a hacer también, pues hablamos de los pobres, la opción por los pobres y de los ancianos. Y los ancianos viven unas situaciones de extrema pobreza y de gran soledad. A lo mejor han sido personas que económicamente no se ha afectado nada. La residencia donde hubo yo es una residencia buena, cara, pero están solos, están muy solos. Incluso personas que a lo mejor pues han llevado una vida, digamos, religiosa normal, gente que iba a misa, gente incluso participaba en la vida de la parroquia, se encuentran en el último momento en su vida muy solos y muy desatendidos espiritualmente. Y lo digamos, pues enfermos, y después todo el mundo de los desheredados, de las personas que ya sufren situaciones de pobreza extrema por circunstancias diversas. Pues eso, el obispo también se hace cargo de eso y se da cuenta, por ejemplo, imagino que habrá un momento de reunión con Cáritas y con los voluntarios de lo que venís haciendo, y se interesará, porque es algo que le preocupa y forma parte del ministerio episcopal. Bueno, y concluyen, realizada así la visita pastoral muestra lo que es un signo de la presencia del Señor, que visita a su pueblo con la paz. El obispo es sacramento de la presencia de Dios. Dios ha querido hacerse presente entre nosotros de una manera sacramental. La Iglesia en su conjunto es sacramento universal de salvación, y esa sacramentalidad de la Iglesia se hace presente en los 7 sacramentos, pero también se hace presente en personas, de una manera quizá diferente, pero también sacramental o cuasi sacramental, en la presencia del Señor. Y no dudéis que la presencia del obispo te anima, te ensancha el corazón, te hace ver el mundo con una mirada esperanzada, te hace ver que no estás solo, que la Iglesia te acompaña, y al obispo le hace un bien enorme. Yo os puedo decir, yo soy obispo desde el año 2001 hasta el año 2017. Por cierto, este año con la boda de plata. Así que hace unos cuantos años, estos últimos años he sido como obispo emérito, que también me permite ver la realidad pues de una manera diferente, pero que forma parte también de mi ministerio episcopal. Ahora lo veo desde la realidad de una parroquia viva como esta. La parroquia para mí es una gozada estar aquí con vosotros, me hace un bien enorme y yo le doy gracias a Dios todos los días por conoceros, ¿no? Pero en mis épocas ya de ministerio activo, la visita pastoral era lo que más me gustaba, porque estaba directamente con la gente. Cuando estaba toda la semana, pues claro, los niños que son tan espontáneos, como le veía en la parroquia, en la catequesis, le veía en los colegios, pues iba por la calle, ¡adiós, obispo! Ya te conocía, ya se hacía familiar el obispo. Y esas cosas te agradan mucho porque el obispo no puede estar desconectado de la realidad. El obispo tiene que pisar el suelo que pisan el pueblo de Dios, y eso le hace muchísimo bien, porque le hace ver también a Cristo en las personas y ve también esa santidad oculta
esa santidad anónima que hay en mucha gente, la santidad de los de las puertas al lado, me parece que decía el Papa Francisco. Y Juan Pablo II hablaba de esa santidad popular, decía él, esa santidad que está en la entraña del pueblo, y eso lo ves, en la vida pastoral es que lo ves, lo sientes. Fijaros, concluyo para que preguntéis si queréis cosas de la curiosidad. Concluyo con una cosa que pasó con un director de colegio. Un director de colegio profundamente católico, practicante, bueno, una gran persona. Pero a la hora de plantear la visita pastoral a su colegio tenía grandes dificultades con el consejo escolar. Y no quería crear conflicto en el colegio. Y entonces me dijo, usted no se preocupe, señor obispo. Si no le dejan entrar al colegio, porque tengo varios en el consejo que me lo van a complicar, llevo yo a los chicos a la parroquia. Y se vino con medio colegio a la parroquia. Y ahí tuvimos la catequesis. Que aquí nadie me puede decir nada, es una actividad extraescolar. Sí. Bueno, pues fijaros cuando hice. Hay otra directora también en el colegio, insisto en la enseñanza porque es tan importante hoy, es importantísimo. Hay una directora de un colegio que es el colegio de Perales del Río, salgado a 3 kilómetros de donde está la de Buena. Y esta es una mujer buenísima y muy inteligente. Ella me decía que afortunadamente tengo un buen consejo escolar y los padres que tengo pues me apoyan mucho y me ayudan y tal. Y me estoy recibiendo constantemente del Ministerio de Educación, incluso de la misma consejería, a veces también presionados por los lobbies y las ideologías que son muy agresivas, sobre todo los temas de ideología de género. Constantemente estoy recibiendo invitaciones para venir a dar charlas a los chicos, para presentarme libros que quieren presentar en el colegio. Pero ¿sabes qué es lo que hago con todo eso? Pues hago así, ras, y a la papelera de reciclaje. Y estoy tan tranquila, que vengan a decirme lo que quieran. Pues a veces hay que también ser claro en estas cosas, pero insisto en que hay que ser prudente. Lo que no puede hacernos es poner la cabeza para que se nos corte. Hay que ser también astutos como serpientes, y hay que buscar también los momentos, las circunstancias. Y hay una virtud importantísima en el apóstol, que es la paciencia. Las cosas no se resuelven en un día, sino que requieren tiempo, tiene que ir calando poco a poco. Y las cosas cambian, porque la alternativa a la fe es nada. O sea, es lo que el cardenal Sara, o Dios o nada. Cuando quitas a Dios de tu vida, no te queda nada, porque Dios es que sostiene todo. Me contaba una madre, y con esto concluyo, me contaba una madre que un niño suyo de 11 años, en el patio del colegio, se encontró con otro niño. Y el otro niño le dijo, Dios no existe. Este se quedó mirándole y dijo, pues si Dios no existe, tú no estarías aquí. Fíjate el niño cómo había captado también en su familia. La familia es el ámbito de educación de la fe más poderoso, porque se transmite la fe con el amor. Y eso es indestructible. Y aunque aparentemente a veces haya lejanías, que a veces forman parte del crecimiento y de la maduración de la persona, lo que queda grabado en el corazón con el signo del amor, eso no se olvida nunca. Y ahora, si queréis alguna pregunta, alguna curiosidad, terminamos, porque es tarde. No, ahora entramos en el debate. Yo creo que hay que debatir, hay que hablar, hay que preguntar. Claro, venga. Muchísimas gracias, don Joaquín, por esta exposición tan desde el corazón y con ese cariño que tiene a la parroquia Pilar. A mí me llegó al alma cuando escuché en alguna reunión de arciprestazgo a sacerdotes que decían: hemos llamado a don Joaquín para que nos presida no sé qué celebración y tal, y nos ha dicho que él está comprometido con el Pilar, así que lo sentía mucho. A mí aquello me gustó mucho. Me pareció fantástico. Pues te lo voy a colaborar con una cosa que le dije a Eugenides. Eugenides me dijo, oye, mira que bien, ahora que ya estás cuidado, que ayudar las confirmaciones, en las fiestas de los pueblos, que les gusta mucho que vaya el obispo. Y le dije, mira,
yo estoy comprometido con la parroquialidad. Y si un domingo tengo que ir a una fiesta, otro domingo tengo que ir a una confirmación, otro domingo una inauguración, el párroco me va a mandar la porra. No te preocupes, Joaquín, no te preocupes que eres una americana. Y lo he cumplido. Solamente yo creo que en el verano una vez que tienes confirmación sería imposible, estaban los obispos fuera, y a lo mejor estaba o algún compromiso personal, porque yo tengo las confirmaciones que se confirma, son de esas cosas entrañables, ¿no? Se confirma el hijo de un matrimonio al que quiero muchísimo, porque ella estuvo enferma con un cáncer y ya estaba desahuciada, pues le dieron la noticia del cáncer pues cuando estaba la niña recién nacida, o sea que era algo tremendo, ¿no? Y me llamó, dijo, mira Joaquín, me voy a pedir una cosa, me gustaría que fuera usted padrino de la niña. Y entonces digo, no, padrino no, voy a presidir la confirmación, la voy a confirmar yo. Bueno, son casos excepcionales, pero la prueba alquilar es lo primero, y si no me manda la porra. Muchas gracias, don Joaquín. Pues nada, damos paso al turno de preguntas. Todos a la vez, no. De uno en uno, por favor. Adelante. A ver, nosotros los jóvenes nos vamos a reunir con los si Dios quiere el viernes por la noche. Entonces, de cara al formato de ese encuentro, Jorge nos ha dicho que tenemos un poco de carta blanca a la hora de elegir nosotros, ¿no? Pues, cómo queremos que sea ese encuentro. Entonces, mucha variedad de opciones, pero queremos elegir una que ni sea un tostón para el pobre Jiménez, ni que sea un tostón para nosotros, ni que tampoco salga de algo extraordinario, ¿no? Que nosotros no hagamos. Entonces, ideas, cosas que hayan hecho en otras citas pastorales, que usted haya dicho, oye, un acierto, una reunión así. Pues mira, yo te voy a decir lo que más me ha gustado, y es que me pregunte. Porque si el obispo empieza a hablar, y habla maravillosamente y una doctrina, pero no comenta lo que el obispo dice y la situación en la que están los jóvenes o cualquier otro grupo, pues entonces todo muy bien, que bien hablado, estupendo, pero todo muy obviamente por lo que me sale. Preguntarle problemas concretos de vuestra vida en la universidad, de vuestra vida familiar, vuestros problemas de fe, los problemas de fe de los jóvenes, las dudas que los jóvenes tienen, los interrogantes que hacen en la iglesia, los temas morales. Hoy creamos mucho bloqueo, los temas morales crean muchísimo bloqueo. Que en el grupo tú diles, con toda espontaneidad, preguntar lo que queréis. A veces da apuro, no por el obispo, sino por los demás. Porque cuando hablas, pues en el fondo estás desvelando tu intimidad, de cierta manera, ¿no? Pero se puede hacer de una manera más o menos. Yo es que tengo un amigo, nos hablamos del amigo, pero el obispo entiende que el amigo eres tú. Bueno, pues que se haga de una manera un poco más liviana en ese sentido, pero es que eso es lo más importante, porque ahí puede el obispo decidir y puede dar luz, porque si os habla, pues qué sé yo, de cómo hay que evangelizar la vida pública y bueno, pues a lo mejor es que mi hermano viene, pues estéis problemas con otros problemas personales, en los estudios, relaciones afectivas, de cómo plantear el noviazgo, de cómo es vuestra vinculación en la iglesia, de cosas que os dicen a vosotros. Porque muchas veces yo solo he comentado con algunos padres, a lo mejor aquí hay algunos, y dices que mi hijo, bueno, cuando sale esta cosa, es que dice cada cosa, y yo le digo, lo que dice tu hijo, lo que le dicen a él, y te está pidiendo una respuesta. Claro, entonces yo creo que y ahí que hay respuesta. Lo bueno es hacer la respuesta, y en una visita pastoral salen todas estas cosas, que a lo mejor en otras ocasiones es muy difícil. Tú diles que ellos con toda exponida planteen, tú llévate alguna pregunta preparada para despejar. Siempre es como había antes, ahora yo creo que no se hace en los pueblos, siempre había un grupo llamado la CLA, si se habéis oído eso. Era, claro, a veces en una representación teatral, pues hay determinado momento en que hay que aplaudir.
pero claro, la gente nadie se apiedra del primer aplauso. Entonces a mí ya, fijaos, que les costaba la entrada a la mitad de precio, y entonces estaba el aplauso, ya todo el mundo aplaudí. Usted iba a hacer algunas preguntitas para despertar el ambiente. Bueno, eso es lo que se me ocurre decirte, pero a mí lo que más me ha dado siempre es esa espontaneidad. Cuando hay una cosa muy preparadita y con un discursito y no sé qué, y pues a veces dices que esto no responde a la realidad, no responde a lo que están viviendo. Bueno, sería, por ejemplo, tengo un amigo al que conocéis vosotros que también es. Tengo un amigo, sí. Más preguntas. Vale, ha dicho que tenemos que ser astutos, consecuentes y cumplidos. Pues nunca quieres perjudicar a nadie. Tengo un amigo que quiere quejarse de Jorge porque es un pesado que me da la charla todos los domingos y me da las charlas preguntas. ¿Perjudico si le cuento a don Ginés que Jorge me mira mal donde la mire? Es una pregunta, ¿verdad? Pero yo creo que eso hay que decirlo privado. Y ahí tenemos lo que el Evangelio nos dice. Si tenéis queja contra alguno, obra mal, díselo en secreto, personalmente. Si no te hace caso, busca a otro testigo. Y si no te hace caso, entonces díselo a la comunidad. En este caso, la Iglesia Pastoral también recoge pues las preocupaciones sobre la vida misma de la Iglesia. San Ignacio de Loyola era un hombre con una gran capacidad de discernimiento, tiene unas reglas que se llaman reglas para sentir con la Iglesia. Entonces él se pregunta, ¿cómo hay que plantear la corrección o la queja contra la Iglesia? El San Ignacio habla también de las autoridades, contra la autoridad, habla de la autoridad general. Aquí ya hemos estado todo muy unido a la autoridad religiosa y a la autoridad civil. Pero ahora podemos referir directamente a la Iglesia. Entonces, él dice, lo que no se puede hacer es decirlo en público, porque puedes escandalizar a la gente menuda. Dice eso. Cuando hay una queja pública, y se estaba refiriendo a los sacerdotes en el momento, desde el púlpito, quejarse de los obispos, quejarse de la jerarquía, que tenían que hacer muchísimo, luego en XVI imaginaron cómo estaban las cosas. Había muchos motivos para quejarse. San Ignacio dice no, porque eso lo que hace es escandalizar a la gente menuda. Tú díselo al que lo pueda arreglar. Entonces, si hay una queja contra la jerarquía, díselo al obispo. Y si hay una queja con el obispo, díselo al nuncio apostólico. Y si el nuncio apostólico te dice, escríbele una carta al Papa. El Papa contesta las cartas, ¿eh? Eso es verdad que a veces no las contesta directamente, pero tiene también su equipo y las cosas más fundamentales lo lleva directamente. Pero en este caso, cuando estamos a nivel diocesano y de la vida pastoral, puede ser el momento que estoy muy preocupado, por esto que pasa en la parroquia, por lo otro, pero privado. Yo creo que eso es muy importante. El ambiente en la vida pastoral tiene que ser de esperanza, de animarnos mutuamente, de exhortarnos, de sentir el calor del pastor, de la Iglesia. En la Iglesia hay muchos problemas, claro que sí, hay pecados, hay cosas que nos escandalizan, que nos hacen sufrir, claro que sí. Pero en la Iglesia hay tantas cosas, hay tantos tesoros, hay tanta gente santa. Yo eso lo experimento todos los días. Os voy a decir una cosa. Sabéis que me paso muchas horas ahí en el confesionario. Aquí hay mucha gente santa, hay mucha gente buena, mucha gente que busca a Dios, mucha gente con deseos de hacer la voluntad de Dios. Y el confesionario es un ámbito donde percibes ese deseo de Dios, ese amor a Dios, ese amor a la Iglesia, ese interés por la familia, esa lucha diaria contra el mal. Bueno, pues yo creo que hay que resaltar todas las cosas buenas aquí en esta parroquia y en la iglesia local y en la iglesia universal. Pensar en la iglesia perseguida. O sea, los cristianos en Pakistán, en Sudán, con estos grupos terroristas que van a quemar iglesias, que van a masacrar comunidades cristianas, que secuestran
a sacerdotes, a catequistas. Qué ejemplo de santidad. O sea, es que es algo impresionante, es algo grande. Y tú ves que, y además incluso en estos sitios no solo decrecen, disminuye el número de cristianos, sino que aumenta. O sea, la semilla de los mártires, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pues yo creo que es lo que hay que resaltar en la visita pastoral, resaltar el tesoro de fe que tenéis. Vosotros, es verdad que sois una minoría en el barrio, pero es una minoría potente, es una minoría activa, es una minoría creativa, porque está ofreciendo constantemente, está abriendo los brazos a esta gran comunidad humana, este barrio de Restón, para que encuentren un sentido en su vida y una luz. Porque el problema de mucha gente no es que sean malos, es que están desorientados, es que su mente a veces es un caos, no saben por dónde ir, porque además se filtran también las ideas de una manera tan sutil, a través de estos medios tan sofisticados de comunicación, que perturban a las personas. Y la parroquia es una luz en medio de la oscuridad, es una antorcha. En la parroquia se encarna el verbo de Dios. Esto como celebramos en la Navidad. El verbo se hizo carne. ¿Y dónde se hizo carne el verbo? Aquí, entre vosotros, en una parroquia. El verbo se ha hecho carne y tiene que hacerse presente en todo el barrio. Una pregunta. Imagino que ahora publicaréis los horarios, ¿no? Y dirás con todo esto, en un grupo de WhatsApp y todo esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, en una de las misas indicaba pues que a última hora, el viernes, me llamaron y Guillermo, el secretario de Don Ginés, me transmitía los cambios que afectan al sábado. El sábado realmente, oficialmente se empieza el 19, pero ya vamos a tener a Don Ginés aquí el mismo viernes, perdón, el mismo sábado 17, ¿no? Entonces sí lo vamos a publicar para que todo el mundo sepa en cada momento dónde está el obispo, y luego también hemos intentado que todo el mundo tenga su momento, pero hay momentos donde también podemos sumarnos más, ¿no? Entonces sí, se va a publicar en físico y en online. Sí, y también vamos a poner, pues si lo queréis incluir en vuestras agendas del calendario de Google, vamos a poner un enlace para que lo incorporéis, el horario del obispo en la parroquia. Lo tenemos ahí, no lo tenemos ya hecho, solo mandarme que lo podáis incorporar a vuestro propio calendario para que lo podáis ir siguiendo. Una cosa práctica, en los grupos, si no lo explicáis muy bien, podemos estar incluidos en los grupos, pero si no está en un grupo completo, si podríais concretar qué es lo de la asamblea, que creo que es interesante que se entienda lo que es, y cómo se puede participar en la confesión y en las cosas. Sí. Dentro de la planilla que nos ofrecía el obispado, se indicaba como un momento importante una asamblea parroquial que aquí está dentro del plan del sábado noche. Sábado, después de la misa de 7:30, pues tendremos una asamblea parroquial, pues a partir de las 8:15, 8:20. Eso afecta a toda la parroquia, estés en grupos o no estés en grupos. Es un diálogo previsto del obispo, pues con toda la feligresía, sin etiquetas de grupos ni nada. O sea, que para todas las personas que hay muchísimas que vienen a misa pero no están en ningún grupo. Y luego otro momento, eso va a ser el sábado 24 por la noche a las 8:20, a partir de las 8:20, ¿no? En el templo. Y luego ocasiones para confesar libremente. El obispo se va a sentar a las 7:15 el lunes y el martes en el confesionario antes de la misa de 7:30, y ahí no hay lista, es decir, que el que quiera puede acercarse a confesar, pero se va a encontrar en el confesionario al obispo titular o al auxiliar. Lunes y martes, 7:15 hasta 7:30. ¿Vienen los dos? Vienen los dos. Los Ginés y José María. Y el secretario. Sí.
pero van alternándose, porque tienen que combinar también sus temas y sus agendas. Más preguntas. Luego, para enfermos, hay contemplado unos tiempos. El sábado por la mañana, está también, no recuerdo si el domingo también, por la mañana, antes de la misa, de 11 y de 12:30, pues hay un tiempo para llevar la comunión a los enfermos, y también el sábado, si no recuerdo mal, es después del encuentro con los scouts, me parece que es el sábado por la mañana, también para visitar y llevar la comunión a enfermos. Entonces, si uno lo desea, pues nos lo tiene que comunicar. Todo eso se anunció en misas, pero bueno, hace tiempo para organizarlo y demás. Bien. Más cosas, más preguntas. Por la última, perdón. ¿Qué pasó con el cuestionario? Con todas las preguntas que se hicieron en general. El dossier que nos mandan a través de nuestro superior, que es el arcipreste, el párroco en este caso de Cienpozuelos, el padre Israel, nos transmitió un dossier, ¿no? Varios dossieres, 3 exactamente, donde había que rellenar un montón de preguntas, historias y todo eso, ¿no? Y que son datos concretos a día de hoy de la vida del barrio, de la parroquia y también de asuntos económicos, entre otros, ¿no? Entonces, durante semanas, meses se ha estado elaborando, y había una serie de preguntas que, para que sean respuestas que el obispo pueda percibir, que es el sentir de la parroquia, exactamente 7 preguntas, pues en lugar de hacerlo en un grupo reducido, nosotros tuvimos nuestra propia reunión en casa de don Joaquín, el padre Juan Carlos y un servidor, también participó a distancia el padre Alfonso. Queríamos que la parroquia respondiera. Entonces se mandó a 600 familias, 600 personas que están vinculadas a los grupos de WhatsApp de la parroquia, de los cuales han respondido 50, en torno a 50 informes anónimos. Y estamos muy agradecidos porque la gente ha hablado con mucha claridad, con mucha sinceridad, y coincide, sin esto saberlo, lo que nosotros habíamos visto en nuestro trabajo sacerdotal, coincide con el sentir de la parroquia. Me da mucha alegría porque indica que no va la feligresía por un lado y los curas por otro. Entonces, eso es lo que se ha presentado, y que, si Dios quiere, el lunes, ya sellado y firmado, entregaré en el obispado 2 ejemplares físicos. Online ya lo tienen ellos, lo recibieron por correo esta semana. Entonces, ahí han salido cosas muy interesantes y que pues afectan a puntos que hay que afrontar en la próxima década. Esto es muy claro. O sea, la feligresía ve temas que hay que afrontar, desde temas materiales que afectan a espacios, necesidad de despachos, necesidad de salas, necesidad de el cuidado y el mantenimiento de lo que tenemos, o cuestiones que afectan a todos, como es el frío o el calor, la climatización, etc. A temas que afectan, por ejemplo, a lo que es la vida de relación de unas realidades eclesiales con otras, de comunión, etc. O sea que van sin alterar, ordenado, pero el obispo va a tener acceso, ya lo tiene, físicamente lo va a tener esta semana, pero él ya lo tenía online, o sea, por correo. Entonces, estamos muy contentos. Yo especialmente estoy muy contento, porque no es un grupito de personas, sino que libremente hasta las quejas ya aparecen. Y se dicen cosas muy claras de motivos por los que ha habido gente que ha dejado la parroquia. Y por qué exactamente tal, es decir, que la gente habla con libertad, al ser anónimo eso permite también, ¿no?
Entonces, a la pregunta que antes has formulado, a mí me gustaría también decir esto, ¿no? Es decir, que yo soy partidario, y lo decía el otro día en la reunión de representantes, estabais ahí todos los que sois representantes de áreas de la parroquia, que hay que pensar no en qué le va a parecer al cura o a los curas de la parroquia, al párroco. Hay que pensar en ayudar al obispo y a la iglesia. Entonces, hay que decir las cosas claramente y sin miedo, porque aquí estamos todos para ayudar al obispo. Yo soy un colaborador del obispo. Entonces, hay que afrontar retos que tenemos en nuestro barrio, en nuestra parroquia, y el obispo tiene que discernir, escuchando, viendo todo el sentir de la parroquia, cómo se van a afrontar, y nos va a dar luz para saber por dónde hay que ir en los próximos años y formar un equipo o elegir una cabeza que afronte esta nueva etapa. Entonces, no es momento para pensar, ¿y si se enfada Jorge? No, sí, no es importante lo que piensa aquí Jorge o los curas que estamos. Se trata de servir al Señor en la persona del obispo para que la iglesia de Valdemoro, en concreto Nuestra Señora del Pilar, en esta zona sur, afronte la misión que tenemos encomendada. Me ha gustado lo que ha hecho aquí, pero yo esto lo remarco, es decir, entonces al obispo hay que ayudarle y para eso hay que decirle lo bueno y lo malo. Claro, es así, porque el objetivo es poder seguir evangelizando, ser luz, y si eso pasa por cambios, se tiene que afrontar y al obispo hay que decírselo. Yo voy a poner un matiz. Hay que decir lo bueno y lo malo. Lo bueno en público, lo malo en privado. A mí, y a lo mejor cuando llego a la mujer también lo que le tenga que decir. Y después de la visita hay un informe o hay algo por parte Sí. Esa parte sobre el informe, y ahí el obispo pues acentuar estas cosas que van muy bien, corregir estas, hacer también sus correcciones. Se hace un acta, la visita, y después el obispo contesta al acta con normalmente es un folio, 2 folios, pues matizando algunas cosas, ¿no? Alabando lo que hay que alabar y corrigiendo lo que conviene que sea corregido. Siempre todo con violines. Yo en la línea de Rosa, sí quería preguntar que el entresijo que hay detrás, ¿cuál es? Si se puede decir. Me explico, la visita, vienen los obispos, acompaña a su secretario, etcétera, se le presentan las actas, es decir, lo que el obispo ha hecho y ha dicho en cada grupo, tal, después de un tiempo se redacta y se manda. Eso el obispo lo trata con su obispo auxiliar, lo tratan con su G8, con su grupo de curia, sus vicarios, su equipo fuerte. Eso ahí, ¿qué hay detrás? Pues no, ahí ya lo que haga el obispo es repartir. O sea, si hay problemas en el tema de la catequesis, que lo vea el de la catequesis. Si hay problemas de tipo social, pues que lo hagan con la área socioeducativa. Si hay problemas, pues que sea de tipo económico. Pues lo que hace es repartir, lo que tiene su equipo, lógico, ¿no? Y él va dando a cada uno y después en los reuniones del Consejo Episcopal, ahí ya se ponen en común, se sacan las conclusiones. Pero vamos, mira, hay problemas a veces que no tienen solución. Pero no son los más graves. Yo creo que los más graves sí tienen solución. Cuentan de un obispo, el obispo Alberto Iniesta, que ya falleció, fue muy famoso en Madrid, en la época de la transición, porque fue vicario episcopal de Vallecas, en la época muy convulsa, la transición. Y él decía, yo tengo 3 cajones en mi despacho. Uno, cuando me llegan los problemas ahí a la mesa, hay un cajón para los problemas que no tienen solución. Y ahí dejó el descargo unos cuantos.
Después hay otros problemas que se solucionan con el tiempo y lo meto en otro cajón. Y hay otros problemas que tengo que resolver. Entonces, de ese montón de problemas, al final no son tantos. Pero va a poder haber, a veces con que hay uno grave ya es importantísimo. Bueno, esto es un poco anecdótico, lo contaba así en plan de broma, pero no lo deja en saco roto, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que él tiene que actuar también con su equipo de gobierno y llegar hasta donde sea posible, ¿no? Pero, bueno, es decir, que cuente una anécdota divertida. En la visita a un colegio, el profesor de religión era una profesora, es fantástica, llevaba muy bien la clase de religión, y se unió, yo que eran los niños de primaria. Entonces reunimos a todos los niños de primaria en el salón de arte del colegio. Y entonces les dijo, hizo una fotocopia con mi fotografía. Y les dijo a los niños que le hicieran como una careta. Para que cuando entrara yo, pues todos con su careta puesta, era un poquito, ¡Dios, Juanita! Con los niños pequeñajos, que le era mucha ilusión. Pero mira por dónde. El que entró fue don José, y lo oigo sin él. Y don José, no soy don José, no. Pero bueno, cosas divertidas. ¿Queda algún minuto más? ¿Alguna pregunta más? A ver, yo lo que entiendo de este encuentro entre el obispo y nosotros, por lo que ha dicho don Joaquín, es más el encuentro de él con nosotros y nosotros con él por darnos esperanza y ánimo. Entonces, tampoco, porque yo me estoy complicando la vida intentando ya hacer preguntas de los catequistas, por ejemplo. Entonces, no sé si lo estoy entendiendo bien, porque los problemas de la parroquia, todo eso ya se transmiten de otra manera, se buscan soluciones de otra forma, ¿no? Entonces, para yo irme tranquila, de lo que se trata es eso, que él encuentre la golpe de la gente de la parroquia y que nosotros digamos que también le está con nosotros. Tú cuenta los problemas que vives diariamente con los niños en la catequesis. Que hay revoltosos, que hay niños hiperactivos, que hay niños maravillosos con familias estupendas que colaboran. Tú cuenta lo que has sentido en la catequesis. Pero eso lo vamos a hacer en el encuentro. Claro, claro. Pero referido a la tarea que tú una vez en la parroquia, que es una tarea catequética, que él sepa lo que pasa en la catequesis. Y habrá cosas buenas, pero habrá pues cosas difíciles, padres que no colaboran, niños que faltan, niños de estos que son insoportables y que bueno, eso nos ha pasado a todos. Y bueno, también es bueno que se traten esas cosas, ¿no? Porque ahora todo el tema que tenéis que avisar, que hay niños con alguna discapacidad, ¿no? Eso también es muy bonito, es una iniciativa muy bonita, lo del oratorio de los niños pequeños, de todo esto. Pero yo creo que lo que se refiere a ti, ¿cómo vives tú el ministerio catequético? ¿Qué significa en tu vida? ¿En qué medida te ayuda? ¿En qué medida te resulta pesado? Bueno, todo eso. Porque en el momento en que las cosas se personalizan, es todo mucho más real. Si no hablamos en teoría, podemos tener una idea maravillosa de lo que es la catequesis y las etapas en la catequesis y la figura del catequista y la figura del celeste, pero nosotros son teorías. Tú hablas de lo que es la catequesis cada semana cuando te enfrentas con los niños. Cómo centras a los niños, cómo rezas con ellos, pues, y verás que hay muchas cosas comunes que se dan prácticamente todos los grupos. Y los niños vienen muy intensos, a veces muy nerviosos. Y bueno, yo admiro mucho la obra de catequesis. Pero fíjate, las catequistas, que la mayor parte son mujeres, y eso es una indicación, porque la catequesis es donde se manifiesta de una manera más clara la maternidad de la Iglesia. En la catequesis la Iglesia es madre, que engendra hijos para Cristo. Y entonces vuestro ser femenino os acerca mucho a este ministerio de la maternidad de la Iglesia. Y bueno, pues estos temas, amor, cómo lo vives, cómo lo sientes, ¿por qué eres catequista? Yo solía hacer una pregunta que supongo la mujer también, que es ¿por qué eres catequista? Y bueno, y ahí salen cosas interesantísimas.
que eso sí que es personal. Pues yo soy catequista, bueno, yo lo he contado una vez, de la famosa homilía del Padre Ramón, doctor Jesús. Pues sí, en una reunión que tuvo en la parroquia, lo he contado muchas veces, no sé, pero me repito ya tanto, que pues había una reunión y el Padre Ramón dijo, estamos muy preocupados, Jorge y yo, porque vienen muchos niños, es un barrio de muchísimos niños y no tenemos catequistas. Entonces hubo varias que se sintieron tocadas en el corazón y se ofrecieron como catequistas. Entonces en la visita pastoral yo pregunté y me decía, bueno, pues sí, yo estoy aquí, pues no me guía de para no cabe la voz de la catequesis. Y a la otra, pues no soy catequista, pero no me guía del amor. Y ahora, pues en la famosa homilía de Padre Ramón.